En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos, dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tengo también otro pasaje de las Escrituras, y me va a entender lo que quiero enseñar esta noche. Dice Hechos, capítulo 9, verso 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero hablarte de este gran personaje de la Biblia que fue el apóstol Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un gran hombre de Dios, un gran misionero, un héroe de la fe. Pero Pablo tuvo que entender ciertas cosas para saber quién era Dios. La palabra nos dice a nosotros, y esta fue una palabra que siempre la llevo en mi corazón, que debemos pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Cuando hablamos de las sendas antiguas, es el camino de nuestros antiguos, de los mártires, de los que nos precedieron, y estoy hablando bíblicamente. Es decir, lo que hizo Jesús en aquel tiempo, cuál fue el camino que tomó, cuáles fueron las decisiones que tomó, y que caminemos por esas sendas que son las que traerán descanso para nuestras almas. ¿Qué significa esto? Que hay un camino que Dios preparó, que muchas veces queda en el olvido, ya sea por causa de los problemas, por causa de los golpes que el enemigo trae sobre una persona, y va quedando en el olvido el camino que debemos seguir para hallar descanso para nuestras almas. Entonces, lo que quiero en esta noche es poder empujarte o poder llevarte a que preguntemos al Señor cuál es el verdadero camino, el camino que nos llevará por esas sendas en las que vamos a hallar descanso. Pero ¿cómo llegamos a ese camino? Y por eso quiero que en esta noche puedas entender esto que estoy hablando acerca del apóstol Pablo. Pero Pablo nunca fue un servidor del Señor. Nunca fue, o sea, en toda su vida no fue un servidor del Señor, sino que primeramente él tenía un nombre que era Saulo. Él se llamaba Saulo de Tarso, Saulo el perseguidor de la iglesia, Saulo el fariseo. Y el significado del nombre Saulo, ¿saben que tiene algo muy pero muy particular? Significaba en aquel tiempo venerable. Es decir, él era una persona que se había ganado el respeto de su raza, el respeto de su religión. ¿Sabe cómo? Siendo perseguidor de la iglesia evangélica, siendo perseguidor de los cristianos. Es decir, Saulo de Tarso era una gran persona, era alguien respetable, era alguien que él creía que el camino que estaba siguiendo era el camino correcto. Él pensaba que ese era el camino de la bendición. Él pensaba que ese era el camino que a él le podía traer descanso a su alma. Pero en un momento en el que él estaba persiguiendo, porque él perseguía a los primeros cristianos, los llevaba presos. Es más, la Biblia dice que él estuvo presente e hizo causa común cuando apedrearon, cuando lapidaron a Esteban por ser seguidor de Jesucristo. Él también estuvo allí presente, él también estuvo allí siendo partícipe de este homicidio. En aquel tiempo se mataba de esa manera, se mataba a las personas, se le daba una condena en la que morían apedreados cuando iban en contra de la religión de aquel tiempo. Entonces no me quiero detener en ese aspecto, solo quiero hablar de este hombre que él pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Él pensaba que era el camino correcto. Es más, su nombre habla de una personalidad
de un personaje de aquella época, pero lo que él no sabía era que Dios tenía planes distintos para este hombre. Es decir, la vida de Saulo de Tarso tenía un fin, o había algo que se venía para él, y él se convertiría en simplemente Pablo, que en aquel tiempo también significaba pequeño. Es decir, que tenía que dejar de ser un perseguidor para transformarse en un servidor de Dios, para que Dios pueda mostrarle lo que él tenía planeado para su vida. Esto es de lo que quiero hablarte esta noche, porque entre Saulo de Tarso, el perseguidor, y el Pablo, servidor del Señor, hubo allí un poderoso encuentro que marcó la vida de este hombre, que fue un perseguidor y luego fue un servidor de Cristo. Lo transformó el Señor de perseguidor a alguien que vive para Dios y para sus propósitos. Las sendas antiguas son, podríamos decir, es la palabra de Dios, lo que viene de años siendo lo mejor para nuestras vidas, y preguntar, averiguar, indagar cuál es lo mejor. ¿Y dónde vamos a preguntar? ¿Dónde vamos a indagar? Allí en nuestro lugar secreto, allí cuando oramos, cuando nos detenemos a meditar la palabra de Dios, allí vamos a encontrar el mejor camino para nuestras vidas y vamos a hallar ese descanso para nuestras almas. Aplicando este pasaje de un hombre que era primero alguien que perseguía la bendición. Saulo de Tarso era alguien que quería ganarse, y de hecho se ganó el respeto de toda una sociedad porque era alguien importante, y eso no lo hizo, no fue algo que Dios le entregó, sino que lo hizo a costillas de sus propias fuerzas, quedando bien con los fariseos, quedando bien con los romanos. Él pudo conseguir un camino que lo llevó a ser muy famoso, pero luego lastimosamente se metió en el camino equivocado porque comenzó a perseguir a los hijos de Dios. Y esto quiero dejar un mensaje claro a aquellas personas que persiguen a los hijos de Dios. Les quiero decir que van a terminar siendo servidores del Señor, porque todo aquel que persigue a hijos de Dios, la Biblia dice, como este Saulo de Tarso, terminó siendo un servidor de Dios y terminó caminando en los propósitos de Dios. Así que este es el mensaje para aquellos que constantemente nos tiran piedras, dicen cosas, nos persiguen, difaman, calumnian. Yo les quiero dar un mensaje para ustedes, decirles que terminaremos siendo grandes hermanos en Cristo y haciendo la voluntad de nuestro Dios, aunque tal vez estés enojado en este momento. Este hombre, como muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque hasta que no conocimos su presencia, no pudimos entender cuál era el verdadero camino hacia donde teníamos que ir, donde hallaríamos descanso para nuestras almas. Pero luego que encontramos el verdadero camino, la palabra dice que allí el Señor en mi caso, comenzó a mostrarme. El Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida, la palabra comenzó a cobrar vida. Entonces comencé ya no a perseguir mis propios pensamientos o mi propio capricho, por así decir, sino que comencé a perseguir los propósitos del Señor. Es por eso que quiero comparar la vida de este hombre Saulo, que Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero también era un perseguidor. Por perseguir a la iglesia, él era un perseguidor de ganancias, él era un perseguidor de la felicidad, era un perseguidor del amor, era un perseguidor del dinero, era un perseguidor de las posiciones sociales. Y yo creo que en este tiempo hay mucha gente, aún cristianos, y hablo a cristianos, mucha gente que está persiguiendo dinero, persiguiendo cosas materiales, que no está mal, persiguiendo amor, que no está mal, persiguiendo felicidad, que no está mal, pero en el camino equivocado, de la manera incorrecta. Es por eso que este pasaje de este hombre llamado Saulo de Tarso a nosotros nos muestra que fue un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, y allí él entendió cuál es el camino correcto. Pero Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, allí en tu casa, Dios tiene un camino para tu vida. Él preparó un camino para tu vida. Y la Biblia dice en el Salmo 23, verso 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene y esto existe aún en la vida cristiana actual, mucha gente como Saulo de Tarso, mucha gente persiguiendo el éxito para ser admirados, pero no le somos útiles al Señor, porque Saulo de Tarso, buscando escalonar a través de sus fuerzas, nunca le fue útil al Señor. Pero cuando nos dejamos moldear por el Señor, cuando Él tuvo ese encuentro poderoso con el Espíritu de Dios y allí lo envolvió el Señor, dice la palabra que lo envolvió en una luz, allí Él comenzó a cambiar su manera de pensar y comenzó a cambiar su manera de ver las cosas y encontró el camino correcto. Él se dio cuenta que no era con sus fuerzas, él se dio cuenta que no era como él pensaba, como le enseñaron. Es más, en uno de sus libros él aclara y dice: si había algo de qué jactarme, dice, yo podía jactarme de tantas cosas. Y allí comienza él a enumerar lo que él era antes, pero dice él: lo tengo por pérdida, lo tengo por nada, por ganar a Jesucristo, dijo Pablo. Al Señor le somos útiles cuando nos paramos en el camino correcto. Es mejor que nos paremos en el camino y preguntemos por las sendas antiguas, y no que el Señor salga al encuentro de nuestro camino y nos haga caminar por las sendas que debemos entender que son las sendas antiguas. Es por eso que el Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que andar persiguiendo nada, no tenemos que andar detrás de nada, sino detrás de Dios, detrás del Espíritu Santo, para poder llegar a hacer lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Él tiene preparado para cada uno, Él tiene un propósito, un camino para cada uno. Es decir, que cuando yo entiendo que yo debo morar en la casa de Dios, es decir, cuando yo entiendo que debo buscarlo, dice que el bien y la misericordia que me seguirán todos los días de mi vida. Hoy se está viviendo una vida, hoy se está viviendo como esa vida cristiana de la búsqueda del éxito, de ser admirados, como fue la vida que persiguió Saulo de Tarso. Y nosotros tenemos que dejar de ser perseguidores de la bendición y convertirnos en cristianos que seguimos a Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, las bendiciones nos van a seguir a nosotros. Dice Hechos capítulo 9 verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y una de las cosas que necesitamos para encontrar las sendas, necesitamos ser iluminados por la luz de la palabra de Dios. Porque una cosa es que yo sepa la palabra, que yo la comprenda como del Génesis al Apocalipsis, que yo entienda. Pero otra cosa es que yo la pueda discernir en mi espíritu y pueda entender el camino. Una cosa es que yo la entienda como una gran obra literaria, pero otra cosa es que yo la entienda en mi espíritu, que pueda discernir la palabra a través del Espíritu de Dios. Entonces mi entendimiento es renovado, mi vida es renovada. Quiero que entiendas esta noche que lo que estamos leyendo es un mensaje iluminado del cielo, no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios que quiere traer iluminación a nuestro entendimiento, que quiere traer luz a tu corazón y al mío, para saber cuál es el camino correcto. Quiero que entiendas por qué Él quiere hacerte reaccionar. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos perseguidores de la bendición. Andamos toda la vida persiguiendo aquello que a lo mejor anhelamos o queremos, sin entender que la palabra misma te está diciendo: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y a veces nos olvidamos de estas cosas, nos olvidamos de las sendas antiguas. Y el hombre, el cristiano, y le hablo a cristianos, le hablo a gente creyente, a gente que una vez leyó la palabra, que se congregó alguna vez o que se sigue congregando. Debemos entender, yo creo que podemos hablar no solo de Saulo, también podemos hablar de Jacob.
Podemos hablar de gente que peleó y persiguió la bendición según sus fuerzas, según su razón, según su inteligencia, según lo que ellos entendían en ese momento. Pero el Señor nos está hablando de algo distinto. Hoy necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. Hoy necesitamos que la palabra sea una palabra rema en nuestro interior, que sea una palabra que nos levante, que sea una palabra que nos indique el camino. La palabra de Dios es la que nos llevará por ese camino que traerá descanso a nuestras almas. La palabra de Dios es la que te llevará a ese camino que tanto tal vez estás anhelando. Tal vez estás buscando un camino en el que digas: ay, necesito tener paz en mi corazón, necesito tomar decisiones correctas, necesito hacer, ya estoy cansado de pelear yo con mis fuerzas. Quiero decirte en esta noche que la Biblia, la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios, es el que te llevará por el camino correcto. Está tratando de que puedas aprender no a tu manera, sino a la manera de Dios. A tu manera, no con tu razón, no con tu entendimiento, no con tu lógica, sino según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Luego dice, el pasaje que estábamos leyendo, dice el verso 4 del capítulo 9: y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó la voz, porque él mismo describe que escuchó una voz. Él pudo escuchar la voz de aquel que lo llevaría por el camino correcto cuando se puso en el lugar de mayor aprendizaje. Hay un lugar de aprendizaje que nosotros tenemos, y no hay mejor lugar para poder contemplar la gloria de Dios en nuestras vidas, que es desde una posición de humildad, que es cuando doblamos nuestras rodillas, cuando caemos postrados en tierra. Esto fue lo que el Señor hizo en la vida de un perseguidor, de alguien que caminaba por la senda incorrecta. La palabra dice: y cayendo en tierra. Y cayendo en tierra, dice. Es decir, cuando él quebró su corazón, cuando él fue quebrado en su vida, pudo escuchar a Dios. Pudo entender que había alguien que lo estaba llamando. Pudo entender allí desde el suelo, desde la humildad. Él pudo entender que Dios tenía un plan mucho más grande, que Dios tenía propósitos mucho más grandes. Imagínense a tal punto que él dice: todo lo tengo por basura, y comienza a nombrar todos sus títulos. Y luego dice: por amor a Él, por amor a Él. Entonces, quiero que entiendas que a muchos de nosotros el Señor tendrá que derribarnos a tierra. El Señor tendrá que llevarnos a entender que nuestra dependencia tiene que ser de Él, que nuestra dependencia solamente tiene que ser confiar en Él, soltarnos en Él. Muchas veces hemos hecho cosas según nuestra propia lógica, según nuestra propia razón, según el entendimiento del hombre o la tradición que tenemos como personas. Pero este es un tiempo en el que Dios nos está llamando a preguntar por esas sendas y decirle: Señor, yo necesito caminar por allí. Yo no quiero ser alguien que persigue y persigue un lugar, sino que quiero ser un instrumento de bendición para que el bien y la misericordia me acompañen todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Así que necesitamos llegar a ese lugar. La palabra dice que Saulo era el que era venerado, pero cuando se encontró con el Espíritu de Dios, allí su nombre fue cambiado por Pablo, el pequeño. El pequeño, tal vez para muchos, pero grande en el reino. Hay mucha gente evangélica, mucha gente cristiana que solo quiere éxito y fama, que solo quiere prosperidad, que solo quiere bendición, que solo está persiguiendo cosas que no tienen sentido. Hoy quiero decirte que Dios está buscando gente, dijo Marcos Brunet, que tal vez no sea famosa en la tierra, pero que sea famosa en el cielo. Dios está buscando gente que mueva la mano de Dios a favor de este planeta, a favor de esta tierra. Dios está buscando gente humilde. Dios está buscando gente que lo busque, que entienda que hay un camino, que hay un propósito para cada uno. Y para esto necesitamos conocer personalmente al Señor. Y tal vez usted diga: pastor, ¿cómo yo puedo conocer personalmente al Señor? Y dice el verso 5 del capítulo 9. Él le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Porque él pensaba que estaba persiguiendo la bendición de Dios con las cosas que hacía, pero estaba persiguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué es lo que estás persiguiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Quiero hablarte y quiero hablarle, como les dije, a cristianos, no a aquellos que nunca fueron cristianos, sino a los que ya recibieron a Cristo en su corazón. A muchos que andan persiguiendo cosas en la vida por no conocer personalmente y experimentar el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de experimentar el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Jesús comenzó a preguntar. Dice, estaba allí con sus discípulos y comenzó a probarlos a cada uno. Le dijo, ¿quién dicen que yo soy? Ustedes saben quién yo soy. Así que uno dice que comenzó a decir, estaban allí personalmente con el maestro. Por eso es que necesitamos un encuentro personal con Dios. Estaban allí ellos con el maestro. Y dice que uno le dijo Juan el Bautista, otro le dijo no, Elías, otro le dijo Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y la Biblia dice que Pedro tuvo como una revelación en su espíritu estando cerca de él y le dijo, tú eres el Dios viviente, eres el Cristo, eres el Dios viviente. Y cuando Jesús escuchó esa respuesta, él le dice algo muy poderoso. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo en otras palabras, doblemente feliz, le dijo. Doblemente feliz, le dijo, porque no te lo contó nadie, no fue la parla de nadie, no fue la palabra de nadie, sino que tuviste una revelación de los cielos, le dijo, no fue de mi Padre. Entonces él le dice algo poderoso, y esto es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, tiene un encuentro personal con el Espíritu. Y le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, le dijo. Le dijo, yo te digo que tú eres una roca, eres algo sólido, y sobre ti, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso ocurre cuando hay un verdadero encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Él le dijo, ya no serás Simón, serás una piedra, y sobre tú que eres piedra, le dijo, edificaré mi iglesia. Él está buscando gente que tenga un encuentro personal. Él está buscando gente que lo ame. Ya no persigas la fama, ya no persigas lo material, eso vendrá por añadidura. Busca el reino de los cielos, busca su justicia, y el resto vendrá solo. Él hará una obra, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Así que dígale al que tiene a su lado, tenemos que tener un encuentro personal. Esto marcó, porque él dijo, ¿quién dicen que soy? Y le decían cualquier cosa, pero cuando dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y su nombre fue cambiado de ser ese Simón que era como un junco, algo que se mecía, que no tenía lugar, porque Simón le pusieron porque era alguien que no entendía, era alguien muy emocional, era alguien que era una persona que vivía de emociones y sentimientos. Pero en ese momento él tiene una revelación por estar cerca del Padre. Estaba cerca de Jesús. Yo quiero decirte que cuando estamos cerca de Jesús podemos tener revelaciones tremendas. Él le dijo, el que entiende, el que tuvo un encuentro con Dios, dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, el mismo infierno no prevalecerá contra tu vida, no prevalecerá contra nuestra vida. Y dice, y sobre esa cosa que entendió, que es algo sólido, que es una roca, quiero edificar mi iglesia. Ahí edificaré mi iglesia. Es decir, Él te hará una iglesia del Señor aquí en la tierra.
Él te hará alguien lleno del Espíritu y de poder, porque dice que te dará poder para que lo que ates aquí en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado allí en el cielo. Amén. Y lo último, él temblando, dice en el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Necesitamos ese encuentro con el Señor para poder entender el propósito de por qué estamos en esta tierra. ¿Querés entender en este tiempo por qué naciste? Necesitas un encuentro con Dios. Necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando hay una persona que no tuvo un encuentro con el Espíritu, es una persona que no sabe ni para qué vino, ni para qué existe. Es una persona que ni siquiera sabe hacia dónde ir. Es una persona que se va a sentir frustrada. Es una persona que tal vez le vas a hablar de la iglesia y va a rechazar todo. ¿Por qué? Porque no tuvo un encuentro. Pero el que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo va a entender. Este hombre que perseguía sus propios placeres, dice que cuando una revelación viene sobre él, él tiene ese encuentro personal con el Espíritu, y temblando y temeroso dice: este Saulo de Tarso, que no lo paraba nadie, él dice: Señor, dime qué debo hacer. Y él le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando hay un encuentro verdadero con el Espíritu mismo nos reduce, nos doblega. Así que esta noche podemos decirle: Espíritu Santo, doblégame, 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 porque quiero entender tu camino, quiero entender tu voluntad. Necesito un encuentro contigo.